Hola hermanos, el día de hoy 9 de noviembre del 2025, todos los 9 de noviembre de todos los años, y ahí sí aplica, todos los 9 de noviembre de todos los años, celebramos la fiesta de la dedicación de la que es Mater et Caput, Omnia Ecclesiarum, Urbis et Orbis, es decir, la madre y la cabeza de todas las iglesias del mundo y de la ciudad de Roma, la Catedral del Papa. San Juan de Letrán, que bueno, aquí tenemos un problema porque realmente, ¿de dónde procede? A ver, fue el primer terreno que se le entregó a la iglesia después de que la iglesia pasó a ser efectivamente religión lícita, es decir, no religión de Estado, eso va a ser mucho más adelante, ¿no? Por mucho que ustedes lean alguna locura por ahí de que Constantino hizo que la iglesia fuera religión del Estado, eso no es cierto, o sea, es decir, usted puede leer lo que sea en las redes sociales, eso no lo hace verdad, o sea, la verdad es que Constantino en el 311 junto con Licinio permitieron que la iglesia pudiese llamémoslo, ser una religión más de todas las religiones que tenía el Estado romano, bueno, el Imperio Romano. En el 313, 2 años más tarde, ya siendo Constantino el único emperador único, entonces él ya le da la libertad completa a la iglesia. Y entonces es el famoso edicto de Milán, que bueno, no está el documento, nunca se ha encontrado, pero se supone que debe haber habido un documento legal por el cual él decía que la iglesia era, que el cristianismo era religión lícita. Bueno, igual, a partir de ahí, Constantino le va a regalar al Papa Silvestre un terreno junto a la muralla aureliana. Ahí va a quedar precisamente el terreno que se conoce como el Lateranus, que era realmente, el terreno era de la familia de Fausta, la esposa de él, pero vamos, igual. El asunto es que ahí quedó ese terreno y entonces él pues lo entregó a la iglesia y ahí se construyó directamente. No es que antes no había lugares, había domus ecclesiae, había lugares de la iglesia, casas de la iglesia, donde se reunía la iglesia en familias, pero de aquí en adelante esta es la primera sede propiamente entregada en Roma a la iglesia. Entonces de ahí vendrá la construcción de la futura basílica de el Divino Salvador, así se llamaba originalmente, pero luego ocurrió tanto en el siglo VIII, realmente en el siglo VII y en el siglo IX, el siglo VIII es otro detalle, ocurrió que se le empezó a llamar la Basílica de San Juan. ¿Cuál? ¿Cuál Juan? ¿Juan Evangelista o Juan Bautista? Y entonces por eso el nombre completo es Archibasílica, claro, la primera de todas las basílicas, de Sagrada Archibasílica de el Divino Salvador, de San Juan Bautista y de San Juan de Letrán. Entonces ya les digo, tiene los 3 nombres. Se le conoce como la iglesia de San Juan de Letrán, esa iglesia madre de Dios Jesucristo. Le han metido mano, por eso es que tiene tantos estilos. Tiene algo de estilo barroco, tiene algo de lo que podríamos llamarse un romanesco, digamos como tal. Tiene un estilo... sí, hay algunas partes que son un poquitito más modernas. Ahí hay, después de la Basílica Vaticana, es el lugar donde más papas hay enterrados, sí, porque evidentemente la catedral, pues. Entonces desde ahí viene el asunto. Y entonces ya les digo, hay un poco de románico, hay un poco de barroco, hay de todo ahí, porque le fueron metiendo fuego, fue saqueada en varias ocasiones. Y bueno, yo por el tiempo tengo que detenerme porque es una fiesta y como se celebra en domingo debe haber 3 lecturas. Ok, tiene que haber 3 lecturas. Así que prevalece por encima del 32º domingo, o sea, por encima de los domingos del tiempo ordinario, esta fiesta, porque nos permite entrar en comunión con el Papa, que ese es el sentido. La iglesia es católica, perfecto, no es papal, no, pero la iglesia que es apostólica está fundada sobre la roca de los apóstoles, cuya cabeza dentro del colegio apostólico es el Papa. Y más en estos días, oigan, que es que ya les digo, no me voy a poner, no se preocupen que yo ayer me tardé mucho hablando del tema, pero oigan, no hay derecho. La gente no lee y termina diciendo cosas que no son ciertas, nada que ver. Pero bueno, no voy a ir, insisto. Vamos, las lecturas son bellas, bellísimas. Ezequiel, primera lectura, capítulo 47, versículos del 1 al 2, luego nos saltamos del 8 al 9 y el versículo 12. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente.
y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que manan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínense en un ambiente árido, porque lo es, sin duda, esa zona de Judea es muy árida. Lo que baja del Jordán va al Arabá. El Arabá es el Mar Muerto, por eso lo que queda abajo del Arabá es Arabia, de ahí vienen esos nombres. Bueno, pues evidentemente, oigan, es una cosa terrible ahí. Entonces todo torrente, por ejemplo el torrente Cedrón, famoso, ¿no? Es importante, lo cuidan, porque tiene que de algún lado tiene que salir el agua, ¿no? Entonces digo eso porque es fundamental, o sea, de dónde salen las cosas. Ahora bien, el templo es el lugar de donde fluye la vida. El templo de Jerusalén, cuando Ezequiel escribe esto, ya no existe. Ya ha sido completamente arrasado por Nabucodonosor. Entonces tiene un valor esto importantísimo. Para un desterrado, como lo ha sido Ezequiel, recordar el templo. Pero ya ya no es un templo que solo la Shekinah, solo el santo de los santos es el lugar sagrado y digno. No, es un lugar, un templo de donde brota la vida y que es capaz de sanear lo que está muerto, el mar muerto. La imagen es bella, ¿no? Esta agua que sale desde el oriente, acuérdense que la imagen está de ver hacia el oriente para ver dónde nace el sol, y entonces esta agua que emana, que baja hacia el sur, que va hasta el Arabá, por donde va pasando va dejando árboles frutales, es toda una esperanza, ¿no? Miren, dicho de otra manera, la iglesia, nosotros que somos templo de Dios, la segunda lectura, nos viene bien preguntarnos esto, ¿no? Si realmente de nosotros, por nuestras actitudes, de nuestros lugares sagrados, de nuestras capillas, de nuestros templos, de nuestras parroquias, surge vida, surge esperanza o dolor, tristeza, frustración y muerte. No, debería ser todo lo contrario, ¿no? O sea, acercarnos a la iglesia, repito, no a la iglesia material, sino a la iglesia, debería de ser para todos un signo de esperanza, ¿no? Un signo de felicidad. Eso debería de ser. Lamentablemente, seamos sinceros, ¿no? A veces es todo lo contrario. No son lugares sagrados, no son lugares dignos de Dios. Se vuelven más bien lugares imposibles, pero deberían de serlo. Debería de ser el lugar más de donde brota la esperanza, de donde brota la vida. Nuestros templos deberían de ser lugares donde vamos a encontrar esta agua que emana. Piensen en el agua bautismal, ¿no? Piensen en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Piensen en la devoción a la Divina Misericordia, ¿no? Esta agua que sana, esta agua que purifica. Porque el verdadero templo es Cristo. Y nosotros somos miembros de este templo, de esta construcción. Mejor leamos la segunda lectura para que nos entendamos bien. Tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11 y luego del 16 al 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto cimientos. Él, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ustedes son la casa que Dios edifica. Está clarísimo, Pablo está queriendo decir, Pablo le utiliza muchas imágenes para hablar de la iglesia, el redil, que es una imagen también que viene del Señor Jesús, la planta, es decir, también viene del Señor Jesús, una higuera, utilizaría el Señor Jesús, pero aquí es una edificación, un edificio. Yo, dice, correspondiendo con Dios, pues con lo que el don que Dios me ha concedido, como buen arquitecto, claro, yo puse los cimientos. Está hablando de la iglesia de Corinto, cuidado, está hablando de la iglesia de Corinto, pero es otro el que construye sobre ellos, pues. O sea, Pablo se dedicó, como buen apóstol, a cumplir con la tarea de empezar a levantar el edificio. Piensen en la comunidad de Corinto. Todos recordamos, ¿no? Los sacerdotes que nos han ayudado, los hermanos, las religiosas, quien quiera que sea,
que nos ayudó a levantar nuestros templos. Yo aquí, pues esta es mi parroquia de origen, pero pienso más en el templo donde yo celebré mi primera misa, que es otro sector de la parroquia. Yo recuerdo muy bien al padre Gilles Boisvert, padre de las misiones extranjeras del Quebec, que fue el que construyó ese templo. Allá llegaba el padre a medir ladrito por ladrito. Yo me acuerdo, yo era un niño, pónganle que tenía yo 8 o 9 años, cuando eso. Y entonces, claro, yo lo recuerdo, y recuerdo precisamente el momento en el que fue bendecido el templo. Bueno, vuelvo a la idea central del tema. Ok, ¿qué estamos diciendo detrás de esto? Mire cada cual cómo construye. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Miren, el cimiento, la fe, la doctrina, los sacramentos, eso no cambia. ¿Qué construye usted sobre eso? Eso ya es distinto. Eso ya le corresponde a cada uno debe responder, porque el único cimiento válido es Jesucristo. No voy a hablar. El único mediador, el único redentor es Cristo. Se puede decir que María es medianera, igual, pues sí, si mediamos entre todos, eso sí se puede decir, no sé, yo estoy mediando por ustedes, yo espero que ustedes medien por mí. Es decir, en el sentido no de la redención, no en el sentido de la salvación, yo no lo puedo salvar a usted. Eso creo que estamos claros todos, ¿no? Hay un lenguaje que tenemos que cuidar para utilizarlo de manera correcta. Pero eso es todo. Bueno, volvemos. Y nadie puede poner otro distinto. Pero sí, hay un montón de sectas que salen por todos lados queriendo decir que sí se puede. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Qué belleza, ¿no? El Espíritu de Dios habita en ustedes. Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios. Uy, madre de Dios. Si cada persona es templo del Espíritu Santo, cada persona es sagrada. Es el fundamento que utilizamos para decir, entre otras cosas, el no a la pena de muerte, por ejemplo. Sí, claro. Y eso que hay una tradición de una doctrina que legitima la defensa legítima de la sociedad frente al agresor. Sí, pero en este caso no, porque nada, el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Cada persona, aunque a algunos no parezca, pero son dignos. Sí, perdón que lo digan, digo, aunque no parezca, digo, por el asunto de lo que nos sacan de quicio, oigan, y nos hacen rabiar, pues eso es otra historia. El Evangelio. Vamos al capítulo 2 de Juan, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Recuerden que en el Evangelio de Juan, distinto a los evangelios sinópticos, la purificación del templo ocurre al inicio, porque aquí estamos, imagínense ustedes, después de la ¿cómo se llama?, de la boda de Caná, y entonces, claro, es diferente, ¿no? Hay una diferencia que tenemos que reconocer y ya estuvo. O sea, Juan pone, recuerden que de ahí viene el hecho que nosotros decimos que Jesús llegó a 33 años, porque Lucas dice que tenía como 30, y Juan cuenta que Jesús subió a Jerusalén 3 veces, y entonces de ahí viene esto que les estoy diciendo, ¿no? Ahora bien, fíjense bien, entonces, distinto pues, la imagen aquí es Jesús está frente al templo de Jerusalén. Ese es el punto, está frente al templo de Jerusalén. Y estando frente al templo de Jerusalén, que, cuidado, todavía no está terminado. Recuerden que el templo fue destruido, el primer templo fue destruido por Nabucodonosor en el año 585 a.C., ¿no? Bueno, pero cuando regresaron los judíos del destierro de Babilonia, construyeron un segundo templo pequeño. Comparado con el de Salomón, no era para nada comparable, ¿no? El templo era muchísimo más bello, el primer templo. Y del segundo casi no se habla. Este tercer templo lo construyó Herodes.
Herodes era gran constructor, piensen en Cesarea Marítima, por ejemplo. Entonces, era un gran constructor, perdón. Entonces, cerca de la Pascua, ¿no? La imagen es bella, ¿no? Porque luego hablará de la muerte y la resurrección de Cristo, sí, claro, pero todavía está lejos, porque faltan 2 subidas más a Jerusalén, según el Evangelio de Juan. Pero entonces está cerca la Pascua y Jesús sube, el verbo anabaino, es decir, aquí subir a Jerusalén es ir a Dios, ¿no? Más o menos, en ese sentido. Entonces Jesús ha subido. Y fíjense bien, aquí es donde hay que tener muchísimo cuidado. Jesús llega al recinto del templo. Una cosa es el área del templo, porque no es que los cambistas estaban dentro del templo, pero le dicen hierón, le dicen templo, al recinto, al lugar santo, pero no es lo mismo el edificio propiamente, donde está la Shekinah, donde está el santo de los santos, y otra cosa es los patios de las mujeres, el patio de los gentiles, el patio de Israel, el lugar de la propiciación. Bueno, ok, todo esto es ahí. Entonces los cambistas están afuera, pero se le daba el mismo valor a todo el lugar. ¿Ok? No era el mismo. Una cosa es la Shekinah, el santo de los santos, y otra cosa son los patios. Pero la santidad del lugar pasa desde ahí, desde los patios. Entonces están los poluntas, los que venden, que suena más bien a un comercio profano, ¿no? Pero no lo es. Y estaban los cambistas, kermás, kermastistes, los que negocian con monedas pequeñas. De hecho, esa es la imagen. Bueno, Jesús le vuelca, hace un flagelión, es un flagelo, de ahí viene la palabra flagelar, ¿no? Un látigo, y es la imagen de la autoridad, la imagen de la purificación, ¿no? Y los exabalén, los expulsó, los sacó del templo. Y de hecho, le da vuelta, de hecho, ese darle vuelta a las mesas es derrocar, es tumbar, en el sentido político se puede utilizar, ¿no? Y quiten eso, quiten todo eso, porque la casa, fíjense la diferencia, él no habla de hierón, él habla de casa. La casa de mi padre, él habla del oikos, la han vuelto un emporion, la palabra de ahí viene el porio, ¿no? El mercado, ¿ya? El emporos es el mercader, el que vende, ya, bueno, igual. Entonces, fíjense la distinción, Jesús habla de casa, de la casa de mi padre, y ellos hablan del hierón, ellos hablan de, y claro, el celo de Jesús, ya de ahí viene la palabra celote, ¿no? Lo catafagetai, se lo devora, es la expresión propia del sacrificio. O sea, realmente él se da cuenta que ahí se está perdiendo el valor sacrificial como debe ser comprendido por el tiempo. Y entonces, ¿qué signo nos das? ¿Qué semellón hay detrás? Porque nos demuestras para que actúes de esta manera. Y aquí viene, fíjense, destruyan este naos. Cuidado, aquí hay la diferencia. En el griego Jesús nunca utiliza el término hierón. Jesús utiliza el término oikos, casa, o el término naos. Pero el naos es el santo de los santos. Y entonces él está hablando de él. No está hablando del edificio material, está hablando de él como lugar donde está presente Dios. Él es Dios, pero no sé si me explico. Entonces, ahí viene el tiempo. Yo lo levantaré, del verbo resucitar. Destruyan este hierón, pero yo levantaré el naos. Yo levantaré el templo verdadero. No estoy hablando de cosas materiales, estoy hablándoles de cosas espirituales. Les estoy hablando de la realidad más profunda. Les estoy hablando de lo que yo soy y de lo que usted es. Es bello esto, ¿no? Hay algunos de nosotros, claro que hay que cuidar nuestros templos, hay que edificarlos, lo que sea. Sí, pero aquí está más allá de eso, ¿no? No está hablando de los 46 años que se habían tardado en construirlo. No, él está hablando de otra cosa. Él está hablando de su soma, no de sus sarx. No está hablando de la carne, está hablando del cuerpo. Es decir, desde el momento en el que el verbo toma carne, o sea, se encarna el verbo, desde ese momento estamos ante una realidad muy distinta. Por eso, vuelve a insistir ya en el cuerpo, soma, y luego vuelve a escribir, ¿cómo se llama? La palabra naos, para indicar que él, dice Juan, él hablaba del templo, del naos, de su soma, de su cuerpo, porque el cuerpo de Cristo es el santo de los santos. Por eso, ¿dónde vamos a comulgar? En la capilla, en el templo, en la basílica, en la parroquia, claro, porque estamos comulgando en el lugar donde está presente Él, donde Él se hace presente, y nos alimentamos de Él, porque realmente cuando nosotros comulgamos, nos volvemos templo del Señor. Ya vieron el tiempo, yo otra vez me voy a volver a pasar. Hagamos oración.
Hay que enfadarse y gritar contra el que profana vidas, el vendedor de apariencias, contra el mercader de credos y el usurero de penas. Hay que devolver un no a quien comercia con guerras y oponer la fe desnuda a las armas, a las fieras que a zarpazos amenazan esta humanidad hambrienta de sentido, de palabra, de esperanza, de inocencia. Hay que tirar por el suelo las mesas de los cambistas que regatean con leyes y manipulan conciencias, plantarle cara a lo indigno, aunque resistir convierte en incómodo a quien lucha, en peligroso al que alega que no es amar un negocio ni el egoísmo bandera. Hay que despejar el templo, los cerrojos y cadenas, de credos atornillados y corazones de piedra. Hay que silenciar el ruido y dar voz a los profetas. Amén. Me encanta esta oración. La hago mía, y más aquí en mi país. Realmente se lo digo, aplica muy bien. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.